La metamorfosis de Franz Kafka, parte 8. A veces permanecía allí tumbado durante toda la noche, con insomnio, rascando el cuero durante horas. Otras veces se ocupaba de empujar una silla hasta la ventana, trepar hasta el antepecho y, subido a la silla, apoyarse en la ventana a mirar a través de ella. Eso le recordaba la libertad que sentía cada vez que se apoyaba en ese lugar. Día a día veía cada vez con menos claridad las cosas, por más que fuesen cercanas. Ya no podía ver el hospital de enfrente, cuya visión constante había maldecido antes. Y si no hubiese sabido muy bien que vivía en la tranquila pero central calle Charlottenstrasse, podría haber creído que veía desde su ventana un desierto en el que el cielo gris y la tierra gris se unían sin poder distinguirse uno de otra. La hermana solo necesitó ver 2 veces que la silla estaba debajo de la ventana para que, a partir de entonces, la colocase siempre bajo aquella e incluso dejase abierta la contraventana interior. Si Gregorio hubiese podido hablar con la hermana y darle las gracias por todo lo que tenía que hacer por él, podría soportar mejor sus servicios. Pero de esta forma sufría con ellos. Es cierto que la hermana intentaba hacer más llevadero lo penoso de la situación, y naturalmente cuanto más tiempo pasaba, más fácil le resultaba conseguirlo. Pero también Gregorio se iba dando cuenta de muchas cosas. Apenas veía a la hermana, le agarraba una pena muy grande. Ella entraba y sin tomarse el tiempo necesario de cerrar la puerta para que nadie viese el interior de la habitación, corría hacia la ventana y la abría de par en par con gran apuro, como si se asfixiase. Y aunque hiciese mucho frío, permanecía durante un ratito frente a ella, respirando hondo. Estas carreras y ruidos asustaban a Gregorio 2 veces al día. Durante todo ese tiempo temblaba bajo el sofá. Sabía que ella le hubiese evitado con gusto el ajetreo si le hubiese sido posible permanecer en la misma habitación sin la necesidad de abrir las ventanas. Una vez, aproximadamente un mes más tarde de ocurrida la metamorfosis de Gregorio, cuando el aspecto de éste ya no era para la hermana motivo especial de asombro, entró un poco antes de lo previsto y lo encontró mirando por la ventana, inmóvil, con un aspecto de verdad aterrador. No le habría extrañado que ella no hubiese entrado, porque estando allí impedía que ella pudiese abrir de inmediato la ventana. Pero ella no solamente no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta. Un extraño habría podido pensar que Gregorio la había acechado y había querido morderla. Él, naturalmente, se escondió enseguida bajo el sofá, pero tuvo que esperar hasta el mediodía para que la hermana volviese, haciéndolo mucho más intranquila que de costumbre. Gregorio concluyó que su aspecto todavía le resultaba insoportable y que continuaría siendo así. Ella tenía que dominarse a sí misma para no salir corriendo al ver tan solo la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del sofá. Para ahorrarle también ese espectáculo, un día transportó sobre la espalda, hacerlo le llevó 4 horas, la sábana hasta el sofá. La colocó de tal forma que él quedaba tapado del todo. Incluso si la hermana se agachaba, no podía verlo.
Si ella hubiese juzgado que esa sábana no hubiese sido necesaria, podría haberla retirado, porque era obvio que para Gregorio no era ningún placer aislarse totalmente. Pero dejó la sábana tal como estaba, e incluso Gregorio creyó adivinar una mirada de gratitud, cuando con cuidado levantó la cabeza un poco para ver cómo la hermana tomaba la nueva disposición. Durante los primeros 14 días, los padres no consiguieron decidirse a entrar en su habitación. Gregorio escuchaba con frecuencia cómo ahora reconocían el trabajo de la hermana, a pesar de anteriores enojos con ella, porque les parecía una chica un poco inútil. Pero ahora ambos padres la esperaban salir de la habitación para que les contase con todo detalle qué aspecto tenía el cuarto, lo que había comido Gregorio, cómo se había comportado esta vez y si quizás se advertía alguna pequeña mejoría. Es verdad que la madre quiso pronto entrar a ver a Gregorio, pero el padre y la hermana se lo impidieron. Al principio con argumentos racionales, que Gregorio escuchaba con mucha atención y con los que estaba muy de acuerdo, pero más tarde hubo que impedírselo por la fuerza, y entonces gritaba: «Déjenme entrar a ver a Gregorio, pobre hijo mío, es que no comprenden que tengo que entrar a verlo». Entonces Gregorio pensaba que quizás sería bueno que la madre entrase, naturalmente no todos los días, pero sí una vez a la semana. Ella comprendía todo mucho mejor que la hermana, que a pesar de su valentía no era más que una niña, y en última instancia quizás sólo se había hecho cargo de una tarea tan difícil por una inconsciencia infantil. El deseo de Gregorio de ver a la madre pronto se convirtió en realidad. Durante el día él no quería mostrarse por la ventana, por consideración a sus padres, pero tampoco podía moverse demasiado en el pequeño espacio libre del suelo. Le resultaba difícil estar tumbado tranquilamente durante la noche. Ya ni siquiera la comida le producía alegría alguna. Así, para distraerse, adoptó la costumbre de arrastrarse por las paredes y el techo. Le gustaba especialmente permanecer colgado del techo. Era algo muy distinto a estar tumbado en el suelo. Se respiraba con más libertad. Un ligero balanceo atravesaba el cuerpo. Sumido en el estado de felicidad en el que se encontraba allí arriba, podía ocurrir que, para su sorpresa, se dejase caer y golpeara contra el suelo, pero ahora, naturalmente, dominaba su cuerpo mucho mejor de como lo había hecho antes, y no se hacía daño, incluso después de semejante caída. La hermana se dio cuenta de inmediato de la nueva diversión que Gregorio había descubierto, ya que al arrastrarse dejaba huellas de una sustancia pegajosa. Entonces se le ocurrió ampliarle el espacio por el que podía moverse, sacando de allí los muebles que lo impedían, es decir, sobre todo el armario y el escritorio. Ella no era capaz de hacerlo todo sola, tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre. La nueva criada, una jovencita de unos 16 años, no la hubiese ayudado seguramente. Esa chica resistía con valor desde que se había despedido a la cocinera anterior, pero había pedido el favor de poder mantener la cocina constantemente cerrada y abrirla solamente después de una señal determinada. Así pues, una vez en la que el padre estuvo ausente, no le quedó a la hermana más remedio que valerse de la madre. Con exclamaciones de excitada alegría, se acercó la madre, pero enmudeció ante la puerta de la habitación de Gregorio.
Primero la hermana se aseguró de que todo en la habitación estuviese en orden. Después dejó entrar a la madre. Gregorio se había apresurado a colocar la sábana aún más abajo y con más pliegues, simulando el aspecto de una sábana lanzada casualmente sobre el sofá. Gregorio se abstuvo esta vez de espiar por debajo de la sábana. Renunció a ver esta vez a la madre y se contentaba solo con que hubiese venido. Vamos, acércate, no se lo ve, dijo la hermana. Sin duda, llevaba a la madre de la mano. Gregorio oyó entonces cómo ambas movían de su sitio el pesado y viejo armario, y cómo la hermana se cargaba la mayor parte del trabajo, sin escuchar las advertencias de la madre, que temía que se esforzase demasiado. Aquello duró mucho. Después de un cuarto de hora, la madre dijo que debía dejar allí el armario, porque en primer lugar era demasiado pesado, y no acabarían antes de que regresara el padre. Y con el armario en medio de la habitación, le bloqueaban a Gregorio cualquier camino. En segundo lugar, no era del todo seguro que se le hiciese a Gregorio un favor al retirar los muebles. A ella le parecía precisamente lo contrario. La vista de las paredes desnudas le oprimía el corazón. ¿Por qué no iba a sentir Gregorio lo mismo? ¿No se sentiría abandonado en la habitación vacía? ¿Acaso no te parece? Concluyó la madre en voz baja. Ella hablaba ahora casi susurrando, como si quisiera evitar que Gregorio escuchase el sonido de su voz, porque estaba convencida de que él no entendía las palabras. ¿Acaso no te parece que retirando los muebles le mostramos que perdemos toda esperanza de mejoría y lo abandonamos a su suerte sin consideración alguna? Yo creo que lo mejor sería que intentásemos conservar la habitación como se encontraba antes, para que Gregorio, cuando regrese de nuevo con nosotros, encuentre todo tal como estaba y pueda olvidar más fácilmente todo lo vivido en este tiempo. Al escuchar estas palabras, Gregorio reconoció que la falta de conversación directa con un ser humano a lo largo de estos 2 últimos meses, junto a la vida monótona con la familia, había trastocado sus facultades mentales. De otro modo, no podía explicarse que hubiese podido desear de verdad que se vaciase su habitación. Deseaba realmente permitir que transformasen su cálida habitación amueblada con los viejos muebles heredados de su familia en una cueva donde podría, es cierto, pasearse en todas direcciones sin problemas, pero a costa de olvidarse velozmente y por completo de su pasado humano. Ya se encontraba cerca de aquel olvido, y solamente lo había animado la voz de su madre, que no había oído desde hacía tiempo. Nada debía retirarse, todo debía quedar como estaba. No podía prescindir en su estado del bienestar que producían los muebles. Aunque éstos lo estorbaban en su ir y venir, no eran un problema, sino una gran ventaja. Pero la hermana tenía otra opinión. No sin cierto derecho, se había acostumbrado a aparecer frente a los padres como experta en los asuntos concernientes a Gregorio. Por lo tanto, el consejo de la madre era para la hermana motivo suficiente para retirar no sólo el armario y el escritorio, como había pensado en un principio, sino todos los muebles a excepción del imprescindible sofá. En realidad, no era sólo la terquedad infantil y la confianza en sí misma que había venido consiguiendo en los últimos tiempos, de forma tan vertiginosa y difícil, lo que le impulsaba a esta decisión. Nada de eso. Ella había observado que Gregorio necesitaba mucho lugar para moverse, y que por otro lado no utilizaba en absoluto los muebles, al menos
por lo que se veía. Pero quizás jugaba también un papel importante el carácter intransigente propio de una chica de su edad, que busca su satisfacción en cada oportunidad. Porque a una habitación en la que sólo Gregorio era dueño y señor de las paredes vacías, no se atrevería a entrar ninguna otra persona más que ella.